Muchachos, les habla su colega Haider Durán y esta es una de nuestras clases que estamos teniendo, clases precurso, las cuales estamos usando para nivelar a todos los muchachos que hacen parte de la capacitación intermedio avanzado, para que todos puedan llegar a un mismo nivel con los mismos conceptos y puedan sacar el provecho al máximo a lo que es esta capacitación. Recuerden que es una fecha única en el año en la cual nosotros pues todo el material en el que pues llevamos en el transcurso de año que hemos estudiado lo vamos a llevar en práctica para poder reparar todas esas fallas que algún día fueron complicadas, poder reparar todas esas fallas avanzadas de una manera fácil y sencilla, ya conociendo lo que es la estructura y el funcionamiento. Diagnóstico que cambiará todo lo que creíamos sobre la reparación hasta ahora, muchachos. Vamos a hablar de lo que es una medida muy fundamental sobre lo que es la caída de tensión. Ya anteriormente ya aprendimos a manejar o aprendimos lo que son las medidas importantes en el multímetro y las que de pronto vamos a utilizar a la hora de reparación, las más importantes, fundamentales. Pero ahora vamos a hablar de una medida que se usa en la mayoría de protocolos de revisión y que es fundamental que ustedes sepan cómo se hace. Necesitamos que cuando se hable del concepto ustedes sepan qué van a hacer con su multímetro. Esto facilitará lo que es aplicar lo aprendido en lo que vamos a ver en la capacitación. Estas clases también van a estar disponibles para todos los seguidores de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube para que ellos también se puedan ayudar. Ya el contenido intermedio avanzado ya es exclusivo solamente a los que han obtenido la capacitación. Listo, muchachos, entonces vamos a lo que es nuestro PDF y vamos a hablar un poco sobre lo que es la caída de tensión o impedancia o puntos de referencia, lo han llamado de muchas maneras. Vamos a leer un concepto que yo tengo aquí y ya les voy a explicar en la pizarra para hacerlo un poco más sencillo y que ustedes me puedan comprender sobre lo que es la caída de tensión. Entonces vamos a leer algo que tengo aquí. La caída de tensión que mediremos en las placas de los celulares viene determinada por la relación que existe entre la resistencia que ofrece esta al paso de la corriente. Todos los valores que nos encontramos en una línea como caída de tensión se representan en el multímetro en milivoltios. Esa medida o esos números que le van a dar cuando usted mide la caída de tensión, ese valor que da en números, eso se determina en milivoltios. Esta caída de tensión la generan los componentes que están en una línea, mayormente los circuitos integrados o llamados ICs, que están compuestos de semiconductores como transistores y diodos, etc. y muchos otros más componentes. Listo. La caída de tensión, muchachos. Vamos aquí nuevamente lo que es el tablero. La caída de tensión está determinada por la resistencia que ofrece esta al paso de la corriente. Eso es lo que dice, pero ahora vamos a explicarlo un poco más simple. Listo, vámonos a lo que es la pizarra. Y aquí tengo, voy a abrir estos marcadores porque la pizarra lo hace más sencillo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a medir en caída de tensión? Vamos a medir comunicación o conexión, que una línea esté conectada a un circuito. Recuerden que es el circuito el que nos va a generar ese valor en el multímetro. Es como si hubiera una carretera, suponiendo aquí hay otra ciudad cerca que se llama Agua Chica, y aproximadamente de aquí de Ocaña, vamos a acomodar esto para que lo puedan ver mejor. De aquí de Ocaña, que este sería Ocaña, Agua Chica, hay aproximadamente una hora de viaje en carro. Aproximadamente una hora. De este trayecto hasta la ciudad de Agua Chica, de aquí de Ocaña. Listo. Si hubiera algún problema en la vía, algún puente se cayó, hay algún accidente o hay algún derrumbe, eso ya se alteraría. Ya podrían ser, si yo me demoro 2 horas es porque hay un problema en la vía. Si yo me demoro 3 horas, hay un problema en la vía porque ya yo tengo una referencia que me dice que el tiempo es de una hora. Así que si yo me demoro más, posiblemente en el trayecto hay problemas. Para eso nos sirve la caída de tensión, para determinar si en la línea tengo algún problema, así de sencillo, para hacerlo muy fácil y que ustedes me puedan entender. Ya teniendo nosotros una referencia de una línea, suponiendo que una línea nos va a dar 0.450 milivolts,
y si yo la tengo alterada y me da por lo menos 980 milivolts, yo sé que está muy sobre su medida y hay un problema. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos sobre lo que es la caída de tensión o puntos de referencia o impedancia y para qué nos va a servir. Listo, ya después de esta pequeña explicación, espero poderlo haber hecho muy sencillo y que ustedes me entiendan. Vamos nuevamente a lo que es el captura de pantalla y sigamos leyendo el concepto. ¿Cómo se mide la caída de tensión en una línea? ¿Cómo vamos a medir la caída de tensión? Es muy fácil. La medimos con el multímetro en la escala de diodos. Ya ustedes saben que el multímetro en escala de diodos es donde está. Vamos a irnos por acá, vamos a rodar esto. Es donde está. Ya ustedes saben, porque en las clases anteriores hablamos de eso, que el símbolo de diodos es este, donde está lo que es esta flechita con esta barrerita. Ese es el símbolo de Dios. Nosotros debemos ubicar nuestro multímetro ahí y seleccionar esa escala en el multímetro. Ya después de haber seleccionado esa escala, nosotros vamos a utilizar polaridad inversa. ¿Qué quiere decir polaridad inversa? Eso quiere decir que yo voy a poner mi positivo a tierra y con el negativo es el que voy a medir el punto o el contacto o la pista la cual quiero medir esa caída de tensión para ver si ese trayecto o esa carretera o esa línea se encuentra en buen estado o hay un problema a través de ella. Hay líneas de voltajes negativos, que ya eso se estará hablando más adelante, que sí lo debemos medir con polaridad directa porque el semiconductor interno del circuito cambia y por esa razón nosotros pues para poder tener esa medida o esa caída de tensión debemos medirlo de la manera correcta. Pero la mayoría de líneas las vamos a medir en polaridad inversa. Positivo a tierra y con el negativo medimos la línea. Ahora, un ejemplo muchachos, muy fácil. Ahora vámonos a lo que es esta cámara que tenemos acá. Aquí tenemos una cámara en la cual nosotros vamos a poder ver nuestro multímetro. Aquí lo tenemos. En este multímetro ustedes pueden ver que es un multímetro autorrango en el cual yo voy a seleccionar cómo medir caída de tensión. Entonces lo voy a ubicar en escala de diodos. Aquí todavía no sé si alcanzan a ver, pero todavía no está en diodos. Debo cambiar el rango hasta que me marque el símbolo. Eso es continuidad. Y esta flechita con la barrerita sería en escala de diodos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. Aquí tengo la tarjeta y lo que voy a hacer es ubicar positivo, que es el rojo, a tierra. Y tierra sería cualquier metal. Esto es tierra. Entonces voy a poner ahí tierra. Lo ubico en la lata. Y con el negativo voy a medir alguna línea. Por ejemplo, esta. Y miren que me genera una caída de tensión 478 milivolts. Eso me determina que hay un valor referencial en la línea, pero ¿cómo saber yo si está bueno o malo? Hay muchas herramientas que dan pues ese valor, o yo puedo tener otra tarjeta con la cual pueda comparar la medida. Así que lo que quiero que aprendan ahora en esta clase es cómo medir la caída de tensión, para que cuando le digan mida la caída de tensión de tales líneas, usted sabe dónde debe ubicarse en su multímetro y cómo debe medirlo. Eso es lo que necesita saber usted en esta clase. No se ponga a pensar en reparaciones, que por ahora lo que usted debe saber es esto. Para cuando le digan, mire la caída de tensión de tal pack o de tal pin o del puerto de carga, usted ya sabe que usted la va a hacer en escala de diodos y puntas invertidas. Positivo a tierra y con el negativo es que vamos a medir las líneas. Mire que aquí estoy tocando otra línea. Vamos a ver si mido otra línea por acá en el conector. Y mire que ya el valor cambia porque son líneas totalmente diferentes. Entonces, muchachos, a esto es lo que se le llama caída de tensión, con lo cual nosotros vamos a verificar si hay comunicación o la línea está alterada, está rota o hay algún problema. Cuando una línea, suponiendo que tiene un valor, vamos a hacer un ejemplo, de 0,500, y ella está alterada hacia arriba y hacia abajo, ya eso lo vamos a ver cuando veamos lo que son los componentes en serie y en paralelo, porque vamos a ver la falla que nos puede causar cada uno de ellos. Bueno, muchachos, yo espero que esta pequeña clase sobre lo que es la caída de tensión les haya servido. Les habla su colega Haider Durán y bendiciones a todos. No olviden en compartir, dejar sus comentarios. Si alguno tiene alguna duda, muchachos, pueden dejarla en los comentarios. Y si alguno de los muchachos
que hace parte de nuestra capacitación, puede preguntarle al grupo de soporte. Si alguno quiere hacer parte de la capacitación, también puede escribirnos en nuestra página o en los comentarios, o puede buscar nuestro número telefónico en nuestra página oficial electrónica para principiantes. Muchachos, les habla Haider Durán. Entonces, recuerden, vamos a reparar fallas avanzadas de manera fácil y sencilla. Bendiciones.